mencionar una de las cosas que la Biblia enseña acerca de los montes. Y le quiero hablar, como el título del tema, la manifestación en los montes, para que los hermanos lo puedan grabar, y le voy a hablar de varios montes. No sé cuántos se acuerdan cuando hablamos acerca de los montes en la Biblia y sacamos todo el estudio de la definición de los montes, y usted los va y los revisa en YouTube. Ahí están todos los estudios, la mayoría creo que los hermanos lograron poner en internet. Pero ahí está, hermano, todo lo que es el monte. Y cuando vemos los montes, algo que es muy simbólico en la Biblia, algo que nos debe a nosotros de llamar mucho la atención, que Dios siempre ha buscado los lugares altos. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Y el enemigo siempre ha buscado copiarle al Señor e ir a levantar altares a los lugares altos. Ahora sí, como dice la canción, cuando yo era un jovencito, mi mamá me decía, no era eso, hermanos. Cuando yo era un jovencito, nos juntábamos con un buen grupo de hermanos en la noche después del culto. Y teníamos, le voy a decir, en ese entonces un fuego tan grande sin ciencia. Y el Señor nos respaldó por su gracia y su misericordia y su gran amor. Y nos íbamos a una montaña, hermanos, bien alta, después de salir del culto. Imagínense usted que vivimos en el valle y de repente nos agrupábamos con ciertos hermanitos, jovencitos también, y cada uno agarraba su carro y otros nos íbamos de ride, y entonces viajábamos hacia una montaña alta, hermanos, y llevábamos casitas de campaña bajo la nieve. Recuerdo un día, iba yo con un amigo que es pastor en Texas, un hermano que se llama Saúl, y era muy amigo mío. El muchacho era más jovencito, es más jovencito que yo, pero íbamos en su carro, en un Toyotita de esos chiquititos, hermano. Y pues uno, cuando no conoce nada, ahora cuando uno se mueve aquí a Washington, entiende lo peligroso que es la nieve. No, ¿usted nunca se ha barrido en la nieve, hermano? Usted ha tenido hasta que patinar, que yo me he dado vueltas en el freeway, hermano. Aquí recuerdo cuando tenía mi Expedition, una Explorer, hermano, de esas grandotas, y andaba con el curita, el doctor Manuel Álvarez, un día aquí, y íbamos para una iglesia para allá, para Monroe, y me acuerdo que había nevado. ¿No se acuerda usted que en aquella ocasión que nevó bien fuerte? Pues yo lo llevaba, hermano, al doctor Álvarez para allá, y íbamos platicando, cuando de repente veo a un pickup que en una bajadita así, mire, y una mini subidita, ¡fum!, se daba una vuelta. Y yo le digo al doctor Álvarez, le digo, mire, doctor Álvarez, ese hombre se barrió, acabándole de decir, ¡fum!, hermano, me dio vuelta yo en el freeway, corriendo. Y mi carro quedó así, en bajada, así, hermano, así está el freeway, y mi carro quedó así, e iba barriéndose a una velocidad, hermano. Yo no sé por qué no nos volteamos, gracias al Señor que no pasó así, ¿verdad, hermanos? Y yo recuerdo que el curita nomás iba así, agarrado así, y miraba así y decía, ¿está canijo, de hermano? Me dice así, hermano. Y yo llevaba el corazón ya fuera de mi pecho, hermano. Yo me estaba haciendo el valiente. Yo estaba viendo que íbamos y bajadita, el hombre bien tranquilo. Ya al final, cuando ya nos compusimos, ya me relajé un poquito. Le dije, doctor Álvarez, ¿cómo le hace usted para estar tan tranquilo? Oh, me dice, yo ya he pasado por muchas cosas así, hermano, tú no te preocupes. Se ha querido caer el avión, me han querido envenenar, me han balaceado. Dale, dije, no, ay, muere, le dije yo, con eso basta. Me empezó a contar todo su testimonio. Llegamos a la iglesia donde él iba a predicar. De regreso íbamos a otra iglesia, a Seattle, con un amigo. Pasando por el 90, el carro se da otra vuelta, hermano. Yo dije, santo sea el Señor, ¿y ahora qué trae, pues? Bueno, yo nomás le explico lo peligroso que es la nieve. Pues nosotros íbamos incautamente hablando, a orar, a buscar del Señor. Hay que tener cuidado aún hasta para buscar del Señor, porque el enemigo puede tomar ventaja. Hay que ser prudentes, ser sabios. Íbamos a ir a buscar del Señor, y entonces recuerdo que había
estaba nevando, hermano, y en un precipicio terrible, y el hermanito que hoy es pastor iba manejando su carrito y el carro se le coleaba. Y yo pues tranquilo, yo no conocía lo peligroso que era la nieve. Y decía, uy, qué rico, vamos patinando en un precipicio, hermano. Pero subíamos a la montaña a orar e íbamos a buscar de la presencia del Señor. Allá amanecíamos el día sábado, buscando de la presencia del Señor. Entonces, el resultado de buscar la presencia de Dios es que Dios en el monte se manifiesta. Dios manifiesta. Mire, hermano, si usted quiere buscar una manifestación del Señor, créamelo, los retiros son claves para una manifestación de Dios. Los retiros son exclusivos. A esta muchachita, Verónica, si no me equivoco, en un retiro creo que fue donde el Señor la sacudió. Te bautizó el Señor allá en el retiro, ¿correcto? En un retiro, donde vamos. La bautizó con el don de hablar en lengua, la llenó del Espíritu. Tu vida empezó a cambiar desde ese entonces. Usted no conoce cómo era esta jovencita antes de ser llena del Espíritu Santo. Ni esta jovencita que está aquí, antes de ser llena del Espíritu Santo. Yo como pastor de ellos conozco y sé la importancia de la llenura, del encuentro con el Espíritu Santo, hermanos, que tiene que tener una persona, porque es necesaria la unción. La unción te cambia, la unción te transforma. Es necesario que haya ese encuentro y esa manifestación. Y los montes son claves para todo esto. Para ir con una expectativa, hermano, a buscar del Señor. Que vas a ir a buscar primeramente llenarte de Dios. Y en medio de esa búsqueda del Señor, Dios puede traer sanidad, un milagro. Dios puede traer una liberación, ruptura de cadenas, o puede mostrarte algo. No sabemos que Dios pueda mostrar, como le mostró a María la otra vez aquí también, aunque aquí no es el monte, pero Dios tiene lugares exclusivos, hermano, donde Dios puede hablar. A ella le habló audiblemente el Señor. ¿Te habló audiblemente el Señor? ¿Dónde te habló el Señor audiblemente? Aquí, postrada, tirada aquí. Aquí en este pequeño lugarcito hemos visto milagros, sanidades, hermano, donde Dios se ha glorificado. A veces no se cuentan, pero Dios ha hecho cosas extraordinarias. Y están aquí, pero el monte es como ese punto de contacto que Dios ha reservado para conectarte más rápido. Es como me mandó un mensaje el otro día a una persona y me dice, pastor, ¿puedes orar por mí? Yo le dije, sí, ¿cuál es tu necesidad? Pues mi necesidad es esta. Yo ya he orado, pero no he tenido ninguna respuesta, pero yo sé que tú tienes larga distancia. Así me dijo. Yo le dije, amén. Cuando hay fe hay que orar. ¿Me explico? Entonces cuando Dios te conecta más rápido, porque te desprendes de tus quehaceres que tienes aquí en la ciudad. Y entonces el Señor, hermano, manifiesta. Y le voy a dar varios ejemplos de acontecimientos que han sucedido en los montes. Vayamos primeramente a ver lo que aconteció en el monte Horeb. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, verso 1. Primeramente. Dígame fuertemente cuando lo tengan. Los hermanos lo ponen ahí en la pantalla, por favor. ¿Lo tiene? Amén. Usted va a mirar que ahí, hermano, en ese pasaje, dice que Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. ¿Y llegó a dónde? A Horeb, al monte de Dios. Hay, hermanos amados, hay ciertos rasgos históricos que algunos teólogos han hablado, que este monte es bien simbólico. Porque en este monte precisamente es donde los ángeles, hermanos, descendían en el Génesis capítulo 6. Donde acontecieron manifestaciones sobrenaturales en ese monte, en el monte Horeb. Pero en el tiempo de Moisés, usted va a mirar que estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, en esa área del monte Horeb, el monte de Dios.
Y entonces el Señor dice, el verso 2, que se le manifiesta, le muestra, hermano, una llama de fuego. Dice que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Fíjese. Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces se le aparece un ángel en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo, manifestación de Dios. Eso es una manifestación que cuando Moisés empieza a mirar, amados hermanos, empieza a notar que algo estaba aconteciendo a lo lejos y le llama la atención llegar hasta donde él estaba. Y usted ya conoce la historia, para no hacerle largo el cuento. Moisés se acerca a mirar qué era lo que estaba pasando y lo primero que el Señor le dice: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Y le quitó las sandalias de sus pies a Moisés. Ahora, lo que a mí me impacta de este acontecimiento, si bien es cierto, puede ser impactante mirar un ángel en medio de una zarza, hermano, ardiendo, pero Dios se aparece a Moisés ahí. Y Dios se le manifiesta a Moisés. Y lo primero que hace con Moisés es que lo comisiona. Diga conmigo, comisión. Este monte es el monte de la comisión. Es el monte de Dios, donde todo aquel que quiera servir al Señor debe de aprender a subir al monte Horeb, a buscar una comisión, una delegación de parte del Señor. Va a necesitar un elemento más, todo comisionado. Y el elemento que va a necesitar, hermano, es cuando Moisés venía de regreso en el mismo monte, el Señor le entrega unas tablas que contienen la ley. Va a necesitar la palabra de Dios, todo comisionado. Y por eso usted se da cuenta que Dios habla con Moisés en el monte y le entrega las tablas donde se las escribe con su mismo dedo y le da para que el pueblo tenga una ley, tenga mandamientos con los cuales regirse. Por eso este monte, hermano, es donde el Señor se va a manifestar a todos aquellos que quieren servirle. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Va a necesitar subir al monte Horeb a buscar una comisión de parte del Señor. Va a necesitar subir al monte Horeb a buscar la palabra de Dios. Porque si no hay palabra, ¿de qué sirve una comisión? Si todo funciona, hermanos, en base a una palabra. Todos caminamos en base a una revelación. Todos caminamos, todos los ministros que yo conozco tienen una palabra, una revelación de Dios, incluyendo un servidor. Cuando el Señor me habló audiblemente para comisionarme a lo que sería levantando la cosecha años atrás. Y habló acerca de levantar la cosecha. ¿Y qué sería el ministerio de levantando la cosecha, hermano? Y hemos visto un gran trabajar. Muchos ya no están con nosotros, otros han surgido, pero de alguna otra forma hemos marcado sus vidas con el ministerio y la comisión y la palabra que el Señor me entregó para poder entregársela al cuerpo de Cristo. Entonces usted se da cuenta que el monte Horeb es el monte de la comisión y el monte de la entrega de la palabra de Dios. Nadie que quiera servir al Señor podrá servir sin primero no tener un encuentro con Dios en Horeb para recibir la palabra con la que tiene que predicar. Esto, mire, hermano, yo quiero que usted me entienda. Hechos capítulo 2 es el monte Horeb para los apóstoles. Ahí en Hechos capítulo 2 usted se va a dar cuenta que el Señor reparte lenguas. Y cuando la gente escucha las lenguas que hablaban, dice que cada uno les oía hablar
las maravillas de Dios en la lengua en que habían nacido. Eso me está hablando de que el Señor ahí estaba autorizando a personas con una palabra para entregarla a las naciones. Por eso cuando predicaban ahí, hablaban lenguas, hablaban las maravillas de Dios. Y Hechos capítulo 1 verso 8 dice: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y ¿dónde? Todos los confines de la tierra. Pero ahí está hablando exactamente del poder de hacer o de predicar. Le repito, nadie puede llevar a cabo un sacerdocio, llevar a cabo una administración, si el Señor no le da la autoridad para que lo haga. ¿Dicen amén? Veamos otro monte rapidísimo para ir avanzando y hablemos del Monte Carmelo. Primera de Reyes capítulo 18. Usted ya conoce la historia del Monte Carmelo. Ahí en el Monte Carmelo, hermano, se miraría algo extraordinario. Y lo que se miraría en ese monte sería algo que marcaría al pueblo de Israel. Porque ahí estaba un profeta, ahí había 450 profetas y 400 sacerdotes, hermano, o sacerdotisas que servían a los Baales y a las Aseras. Pero había un profeta de Dios ahí que iba a hacer que pasara algo extraordinario. Usted se recuerda cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, hermanos. ¿Sí se recuerda? Cuando sacó al pueblo de Egipto. Y el Señor, para que Faraón no los pudiera apresar, provocó que se levantara una columna de fuego que giraba. ¿Se recuerda? Pues le cuento que en esta manifestación del Monte Carmelo, un profeta hace que descienda fuego del cielo. ¿Cómo se llama eso, hermano? Hacer descender fuego del cielo. Se llama respaldo de Dios a sus profetas, a sus ministros, hermano. Se llama que cuando el profeta o el ministro ora al Señor, algo sucede. Tiene que pasar algo. Eso no significa de que siempre va a pasar algo, pero tiene que pasar algo cuando el ministro ora. Porque el ministro tiene que mostrar que tiene respaldo de Dios. Porque si no tiene respaldo de Dios, es porque algo pasó con la autoridad ministerial. Es como Adán. Cuando Adán perdió, hermano, su autoridad, perdió el respaldo. Por eso le quitaron el huerto. Por eso tuvieron que proveerle otro territorio que ya era desértico, si se da cuenta, donde tenía que con el sudor de su frente ahora comer su propio pan. Pero cuando él estaba alineado con el Señor en toda autoridad, sojuzgaba, gobernaba el huerto que el Señor le entregó y comía y se sentaba y vivía respaldado en toda conformidad. Pero cuando él se bajó de la autoridad y rompió la autoridad, perdió lamentablemente esa bendición de ser respaldado por el Señor, y el Señor tuvo que mandarlo a trabajar con sus propias fuerzas. Pues mire cuán importante, hermano, es tener respaldo de Dios. Diga conmigo: respaldo del Señor. Yo siempre he dicho que la bendición de Dios puede venir de dos formas: una, por la voluntad perfecta, y por la voluntad permisiva del Señor. Cuando tú encuentras un trabajo y prosperas, es porque o Dios te lo permitió o Dios lo activó para que tú prosperes. Entonces tú empiezas a prosperar. Pero cuando tú tienes el respaldo del Señor, regularmente siempre lo que emprendes prospera. Es bendecido, porque Dios te llamó para hacer bendición. Y por eso el Monte Carmelo, usted se va a dar cuenta que ahí desciende fuego del cielo. ¿Cómo se llama eso? Respaldo de Dios a sus ministros. En este caso a Elías como profeta. Número 2, ahí surgió
hermano, el grupo de valientes cobardes. ¿Cuántos se acuerdan de la experiencia de David con Goliat? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo estaba el pueblo acobardado, incluyendo los hermanos de David? Y aparece David, un pequeñito pastor de ovejas, pero que venía lleno del Espíritu Santo y que tenía la técnica para derribar al Goliat. Venía en otra sintonía, hermano. Venía con un espíritu de valentía, que cuánta falta nos hace, hermano, que el Señor vuelva a restaurar a los valientes, hermanos, de la Biblia. No los valientes de David exactamente, pero los valientes de la Biblia, hermano. Usted sabe que el Joel capítulo 2, hermano, habla acerca de que va a venir el tiempo cuando el Señor va a despertar el espíritu de los valientes. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando una persona se baja del monte de Dios y no mira las manifestaciones del Señor, empieza a decaer, empieza a perder, hermano, no solamente la unción, no solamente el respaldo del Señor. ¿Sabe qué es lo que sucede? Se vuelve cobarde. Es increíble encontrar gente que un día estuvo ungida y que tenga que pedir después oración porque algo está pasando en su casa, hermano, temblando en vez de tener la autoridad de echar fuera ese demonio. Usted tal vez no le ha pasado, pero a mí, hermano, como pastor, que a veces le llaman a uno y le dicen: pastor, venga a orar, por favor, porque aquí se está moviendo algo. ¿Me explico? O que de repente salga un endemoniado y usted no tenga la capacidad o la autoridad de ponerle la mano con autoridad, atar, romper esa ligadura del diablo y echarla afuera. Es increíble. Cuando alguien se baja del monte, hermano, donde se manifiesta Dios, empieza a perderlo todo y se vuelve cobarde. Le tiene miedo al futuro, al esposo, a la esposa, al pastor. Le tienen miedo también, hermano, no sé por qué. Le tienen miedo a los demonios. Le tienen miedo, hermano, al fracaso. Le tienen miedo a evangelizar. Sí, hay gente que es cobarde para compartir su fe, hermanos. Como si fuera una gran hazaña, hermano. Compartir su fe tiene que ser algo normal entre la iglesia del Señor. Tú debes de compartir tu fe con otros. Debes de salir, andar preparado siempre para hablar y testificar de Dios, de tu Cristo. Pero eso es si estás como Elías en el monte, hermano, viendo que está descendiendo fuego del cielo. Por eso, hermano, por favor, entiéndame. Las orillas del monte sería la iglesia, donde se congrega usted. Pero hay gente que no se congrega. Y de repente vemos nosotros a estas personas, hermano, que carecen de esa valentía. Le tienen miedo a todo. Cuánto más a involucrarse en el trabajo de hacer evangelismo. Sin embargo, usted mira que Elías ahí en el capítulo 18, usted se mira cómo Elías, hermano, provoca una reunión. Pero reúne a los líderes religiosos de Israel en ese entonces, que estaban usurpando, y reúne al pueblo para probar quién era Dios. Y sobre todas las cosas, algo muy importante que notar, que Elías no llegó solamente, amados hermanos, a probar que él tenía el poder. No, él levantó un altar al Señor. Levantó una señal, un altar, en donde él preparó la ofrenda, y lo único que hacía falta es que descendiera fuego del cielo. Cuán importante es de que el Señor bendiga tu ofrenda. Diga conmigo amén. Hay gente que canta, que ora y no siente nada. No hay fuego. ¿Por qué será, hermano? ¿No será que no estás acostumbrado a subir al monte? Sin embargo, Elías, cuando oró y dijo: hoy vamos a saber quién es el Dios de Israel, si los Baales o el Dios de los ejércitos. Y de repente descendió fuego del cielo sobre la ofrenda, que quemó todo. Lo quemó todo, hermano. Hasta el agua, el aceite. Yo he hablado acerca de aún hasta
lo que ahí se sacrificó, que es el buey, hermano. Y todo fue consumido. Por eso, qué gran respaldo tenía Elías. Valientemente se levantó y ordenó a todos que agarraran a los profetas y a los sacerdotes, hermanos de Acera, sacerdotisas. Pero ya, hermano, cuando viene el respaldo del Señor, surgen los valientes. Pero cuando no hay respaldo, solamente es una iglesia de cobardes, que aquí no hay ninguno. Diga conmigo amén. No, dígalo más fuerte, porque entonces me pone en tela de duda, hermano. ¿Seguro? Los valientes para entrarle, hermano, al enemigo, para enfrentar el futuro. Valientes para no poner excusas para ir a un retiro a fortalecer su vida espiritual. Valientes, hermano, para evangelizar y compartir su fe con otros. Valientes para poner la mano en el arado y no voltear atrás, como la esposa de Lot, a ver qué quedaba en Sodoma, a ver si de casualidad no se quemaba una tienda. Y lo que pasó fue que se quedó como salada. Por eso es importante entender, hermano, que cuando el Señor te llamó a poner la mano en el arado, te ordenó también que no voltees hacia atrás. Olvídate, hermano, ya de lo que quedó atrás. Si tú estás pegando tu mirada hacia atrás, lo más seguro es que tarde o temprano el pasado se volverá tu presente otra vez. Y es importante olvidar eso. Entonces el Monte Carmelo es el monte del respaldo de Dios a sus profetas, donde surgen los valientes para acabar con los enemigos. Apúntelo, por favor. Tercer monte, el monte, hermano, de la transfiguración. Este es un monte muy importante, porque ya entramos al Nuevo Testamento, en el monte de la transfiguración, Marcos capítulo 9, hermano, verso 2 en adelante, si lo pueden poner los hermanos. Usted va a mirar ahí tres personajes, hermanos, muy importantes. Entre ellos uno superior a otros dos. Pero que cada uno de ellos tiene una tipología extraordinaria en todo el recorrido de la Biblia. Se va Jesús a orar al monte. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Hermanos. Mire, no me trate de místico, pero yo creo en las experiencias sobrenaturales y creo también en las manifestaciones sobrenaturales. Si usted me quiere tratar de místico, está bien, pero yo le sugiero que mejor se suba al monte para que el Señor le dé experiencias. Pero todos aquellos que hemos tenido experiencias o visitaciones del cielo, podemos dar testimonio del evangelio que predicamos. Un evangelio en donde nosotros, hermanos amados, hemos visto la gloria del Señor moverse. Donde nosotros hemos experimentado la visitación del Señor. Por eso, hermano, cuando el Señor te visita y cuando tú tienes una visitación de parte del Señor, entiendo yo a Pedro, Jacobo y Juan, hermanos, diciendo: ¿para qué vamos a ir otra vez allá a batallar con los endemoniados? Allá dejemos a los incrédulos para que se trineen. Usted sabe que abajo había 9 discípulos del Señor que caminaban de la misma forma. Por eso, mire, me alegra saber y ver esto, que aún en el discipulado del Señor no todos tenían la misma perspectiva, hermano, ministerial ni de fe. Había 3 que estaban viendo la gloria del Señor, que por privilegio el Señor pudo llevarse a los 12. Pero se llevó a 3 que los consideraba sus íntimos, que les daba prioridad, que les revelaba ciertas experiencias y manifestaciones como estas. Pero a 9 los tenía trineándose con un demonio. Y esos 9, ni siquiera los 9 podían con un endemoniado, hermanos. Mientras los 3 discípulos íntimos del Señor estaban en el monte de la transfiguración, abajo había 9 peleando con un endemoniado y no podían liberarlo. Por eso el monte de la transfiguración, usted se ve claramente ahí que ahí en ese monte
aparece Elías, que representa la ley, aparece Elías, perdón, que representa los profetas, y Moisés, que representa la ley, y Jesús, que representa la gracia. Y ahí había 3 apóstoles que fueron pilares en la iglesia apostólica. Por eso el monte, hermano, de la transfiguración es un monte exclusivo, diga conmigo, para los íntimos. No lo oí, para los íntimos. El monte de la transfiguración es, hermano, el monte para los íntimos. Hermano, por eso yo le doy gracias al Señor de verdad, amados hermanos. Miren, no le quiero dar envidia, pero si usted me pregunta a mí qué clase de experiencias he tenido, yo no sé, hermano. Ya no me falta irme al cielo, creo yo. Es que uno cuando tiene las experiencias con Dios tan gloriosas, a veces no las logra canalizar porque de repente uno está medio inmaduro todavía y no logra captar bien la magnitud de la experiencia, hermano. Pero cuando uno va creciendo y va meditando y dice, wow, yo pensé que todas las experiencias eran para toda la iglesia. Y resulta que he conocido gente que está vieja en el evangelio y nunca ha tenido una experiencia con Dios. Mi pregunta es ¿por qué? Ahora yo le puedo decir es que no es del grupo de los 3, es del grupo de los 9. Pero ni siquiera han tenido una experiencia contra un endemoniado, hermano. ¿No le preocupa a usted eso? Como para dar un cambio. Este monte, hermano, es el monte, hermano, donde el Señor llama a sus íntimos para manifestarse y revelarse realmente quién es a ellos. Y ahí le revela la palabra profética, ahí le revela la magnitud de la gracia, ahí le revela, hermano, la ley, la revelación, el rema de la palabra. Por eso es que es muy difícil hablar con todos a veces, hermanos, ciertas palabras en privado, porque yo he tenido confrontaciones aún con ministros, cuando he platicado entre pastores, algunos remas que el Señor me ha dado, algunas revelaciones que el Señor me ha dado, hermano, y las he compartido y me han dicho, no puede ser así. Y cuando escucho sus argumentos, yo digo, pero sus argumentos no tienen fundamento, pero ellos lo entienden así. ¿Sabe por qué? Porque no todos tienen esa magnitud de revelación, ni tampoco tienen esa comunión de ser parte de los íntimos del Señor. Usted me disculpa que me halague tanto, pero yo siento como que el Señor me ha llamado a un evangelio de poder, no uno diferente. Porque cualquiera se conforma con cualquier evangelio. No tiene ninguna experiencia en su vida, no le preocupa. No habla lenguas, tampoco le preocupa. Nunca le ha dado una revelación al Señor, tampoco le preocupa. Ha visto la palabra, nunca una palabra rema, no le preocupa. Nunca lo ha visitado ni su suegra. Ahí sí está bien, dele gracias al Señor. Porque yo tuve la mía por meses y es un poquito cansado. No sé por qué le tiran tanto a las suegras, si las suegras son tan lindas, hermano, tan lindas. Cuando están lejos se ven mejor, pero son lindas las hermanas, ¿verdad? Cuando no viven en su casa con usted, hermanos, son hermosas las suegras. Pero cuando viven con usted, no me diga usted que no anda batallando ahí, haciendo así la diplomática, la ética o el ético, ¿no? Ya sabe que la ética es simple, sencillamente una forma que inventaron los romanos para diplomáticamente hablarse sin crear una controversia. De ahí surge la palabra ética, la famosa ética. Hoy la llamamos diplomacia religiosa, política, como usted le quiera llamar, pero viene a ser lo mismo, es hipocresía. La Biblia habla que nos hablemos con sinceridad de corazón, ¿correcto? Es muy diferente. Lo que andamos ahí, como decía mi madre, se mascan pero no se tragan. Se chulean pero no se aceptan. Es mejor hablarle con sinceridad, con respeto a una persona y sanar su alma como verdaderos hijos e hijas del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, quiero sentar. El monte de la transfiguración es donde se revela el Señor como Él es, hermano, como no se le revela a otros. Se revela Elías, se revela Moisés, hermano, que cada uno tiene una representación, gracia, ley y ministerio profético. Y eso se le revela a los íntimos, hermano. Por eso, hermano, es que yo entiendo, yo no entendía esto cuando estaba más chamaco, hermano. Yo recuerdo cuando yo empezaba a contar las experiencias que tenía con el Señor. Imagínense llegar a una iglesia donde ellos no creían nada, porque a mí el Señor por alguna razón me permitió llegar por un tiempo a una iglesia y estudiar ahí, que no creían ni siquiera, casi no creían ni en la salvación, hermano. Me faltó un pelito para que no creyeran también en la salvación. Y yo hablándoles, hermano, que el Señor se manifestó, que hay una voz audible, que tuve una visión pensando que era normal. Y cuando de repente me encuentro algunos por ahí diciendo que el Tito se volvió loco, los escuché hablar, hermano. Qué voces audibles, qué visión. Y hermano, y cuando yo voy a la Biblia, voy encontrando que todo eso es una manifestación de Dios a sus íntimos. Por eso, si usted no anhela una experiencia con el Señor, cambie su evangelio. O váyase mejor a la iglesia católica, a lo mejor ahí le va mejor. Algo parecido. No lo recomiendo, ¿verdad? Pero, hermano, la iglesia tiene que anhelar tener experiencias con Dios. No puede haber un cristianismo si por lo menos confrontarse con un endemoniado por lo menos una vez en su vida. Ese evangelio tan pasivo, tan acomodado, tan relajado, hermano, es un evangelio que debe de preocuparle a cualquiera. Cuanto más un evangelio sin experiencias. Tiene que haber experiencias en la vida de un cristiano. Por eso tiene que haber la búsqueda del monte de la transfiguración. Tiene que haber monte donde sucedan cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? El cuarto monte que le quiero hablar es el monte, hermano, de la confrontación. Voy a ser breve hoy, pero le quiero hablar del monte de la confrontación. En este monte, amados hermanos, no todos han querido ir a este monte, pero Jesús tuvo que ir a este monte a confrontar. Usted sabe que, hermano, esta confrontación es donde muchos, lo voy a decir con mucho respeto, han fracasado. Pablo dijo claramente, hermano, cuando le habló a Timoteo y le dice, la raíz de todos los males es, ¿qué dice? El dinero. ¿Dice el dinero? El amor. Jamás dice que era el dinero. Si alguien tiene plata y oro es mi papá. Y si alguien enriquece más que nadie a sus siervos es mi papá. Porque mi papá quiere que todos seamos enriquecidos y bendecidos y que no nos falte nada, hermanos. Media vez tengamos nuestra alma enriquecida. La regla para prosperar debe de ser primero, amado, deseo que seas prosperado en todo. Así como prospera, dígalo, tu alma. La medida de la prosperidad, amados hermanos, tiene que ser como estamos prosperando en nuestra alma. Pero si tenemos una alma enferma y nos preocupa tener un carro, ¿para qué quieres el carro con una alma enferma? Si quieres tener una casa y tienes un alma enferma, ¿para qué te conformas con una casa cuando Dios quiere enriquecerte primeramente, internamente hablando? ¿Qué nos dice su palabra? Que la bendición del Señor es la que enriquece el alma y no añade a ella tristeza. ¿Para qué buscamos el dinero, hermano? A veces cuando no tenemos, estoy hablando al pueblo del Señor, no tenemos realmente ni siquiera la capacidad de poder disfrutarlo. Está el montón de dinero arrinconado por ahí, hermano. No puedes ni viajar, ni sentarte en un buen restaurante porque estás pensando que se te va a acabar la plata. ¿Usted no ha conocido gente así? Yo conocí un hermano que un día le pregunté, le dije, varón, ¿por qué no le das raite a los hermanos para que lleguen a la iglesia?
Tenía un carro metido en su garage, nuevecito, un Toyota de esos SUV, hermano. No recuerdo Marvin tiene que saber más de carros que yo. ¿Cómo se llama? Land Cruiser, hermano, de esos. Nuevecito. ¿Sabe qué me dijo el bandido? Es que no me gusta darle raite a los hermanos porque luego me lo ensucian mucho. El tipo andaba con un sprayecito así, mire, sprayando, después limpiando y un papel. Yo entiendo, hay gente irresponsable y con falta de respeto que no tienen esa delicadeza de si van a meterse a un automóvil o entrar a una casa equivocada, entran como que si estuvieran en su rancho, no sé en dónde, hermanos, que no les importa entrar con los zapatos todos llenos de lodo o de tierra. Hay que respetar otros hogares y otras propiedades, desde luego que sí. Seguro. Y este hombre me dice, es que no me gusta darle raite a los hermanos porque luego me lo ensucian y tengo que limpiarlo. Yo me quedé pensando, dije, ¿y sabe qué me dice? Además, se me desgastan las llantas, no me acuerdo cuántas milésimas me dijo él, de no sé qué del agresor me explicó el tipo de la llanta. Yo dije, qué miserable, dije yo a esta persona. Miserable, hermanos. Pero cuando el Señor te sube al monte de la confrontación, te confronta, hermano, con el mismo adversario como Él se confrontó. Y ahí es cuando Dios revela lo que hay realmente en tu corazón, porque el Señor lo dijo, donde esté vuestro corazón, también ahí estará vuestro tesoro. Por eso, si bien es cierto, el dinero es necesario, la riqueza es necesaria, porque nos abre puertas, pero no es la bendición de Dios. Puede ser una cadena, puede ser una prisión, que de repente el enemigo te tire para amarrarte. Y como dice su palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde la salvación de su alma? Va a tener mucha riqueza como los hombres ricos, hermanos, que tienen que andar gracias al Señor, que no somos ricos. Levante su mano derecha y diga conmigo amén. Ay, hermano pastor, es que usted no entiende mi necesidad. Yo sí quisiera ser rico. Quisiera ser rica. ¿Para qué? Para tener 5 o 7 guaruras con 45 aquí, carros blindados y no poder salir ni siquiera a tomarse un café a la esquina de su casa. ¿Para eso? ¿Usted sabe cómo viven los ricos, hermano? ¿No los ha visto? Traen chip metido por si los raptan. Ellos viven pensando a qué hora se los vuelan, hermano. ¿A uno qué le van a pelar a uno, hermano? ¿Ah? Dígame. ¿Sabe cómo viven los ricos? Con gente armada en sus casas porque tienen miedo que les vengan a quitar su riqueza. Y el proverbio lo dice. El rico vive siempre, hermano, cuidándose de perder su riqueza. Y luego se enferma por tanto trabajo y no puede disfrutar de un buen steak, hermano, picado con mucha salsa. Porque tiene úlceras de tantas angustias que ha atravesado para hacer su riqueza. Y usted y yo no somos ricos ni pobres, pero mire, nos sentamos y qué sentada nos pegamos, hermano. No me diga que no. Comemos bien, chile, ajo. Bueno, yo estoy hablando de los que no están defectuosos, porque hoy en día los jóvenes vienen ya defectuosos de nacimiento. No sé qué les pasó. Tomaron poca leche, ¿verdad? Pero usted se va a dar cuenta, Mateo capítulo 8, acompáñeme por favor ahí. Al verso 9 dice, otra vez el diablo le llevó a un monte alto. Le recuerdo que antes en el desierto le había probado al Señor su necesidad. Y le dijo Jesús, pero si tú eres el Hijo de Dios, oiga lo que le dijo. ¿Por qué estás aguantando hambre? ¿Por qué tienes necesidad? Haz que esta piedra se convierta en pan. Haz que esta piedra se convierta en pan.
y suple tu necesidad. Olvídate de lo de Dios, rompe el ayuno, aléjate del Señor. Eso de estar metido buscando de Dios, como que no es muy bueno. Suple tu necesidad. Si eres un hijo de Dios, ¿no le ha tocado el enemigo esa puerta en su necesidad? Y luego le subió al pináculo del templo y le dijo: tírate de aquí. Al cabo está escrito que a sus ángeles mandará para que te sostengan en el aire, cosa que no dice el Salmo 91, pero él lo torció. Y tu pie no tropiece en piedra, lo dice en parte. Pero cuando lo sube al monte, hermano, ahí cualquiera tiembla. ¿Por qué cree que todos esos cantantes que un día cantaron y fueron salmistas delante de la presencia del Señor y vendieron su talento y terminaron en el mundo vendiendo su talento, que el Señor les dio su don y se enriquecieron? Fueron los más pobres que pudieron existir, y entre ellos está uno que se llama Elvis Presley. ¿Usted conoce la historia de este señor? Usted va a entender a lo que me refiero. Y le puedo mencionar muchísimos más que el enemigo ha contratado, porque les contrató el don, el talento, y lo vendieron por la riqueza. ¿Sabe por qué? Porque Satanás va a venir al monte de la confrontación a ofrecerte, a tirarte proposiciones satánicas. Escúcheme, hermano, que es muy importante que me entienda esto. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos, óigame, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Mire, cápteme, por favor, aquí, cápteme. Reino no significa solamente unión de naciones que se unen para formar un reino bajo un gobernante. No. Está el reino animal, el reino mineral, y está el reino vegetal. Dígame usted, ¿qué produce el reino animal? Pieles, comida, ¿qué más? ¿De qué le habla? De comercio. Apocalipsis capítulo 17, 18, cuando usted lo mira, usted va a mirar que ahí el Señor, cuando juzga a la gran ramera, a la Babilonia, habla exactamente de la mercadería que sacan, hermano, de la perfumería y la comida y las telas. Porque ese es un gran negocio. Todo eso. Y Satanás le ofreció, le dijo: te voy a dar control sobre los reinos del mundo, humanos, animales, para que tengas siempre mucha riqueza para abastecerte, las mejores telas, etcétera, etcétera. Y te voy a dar también el reino vegetal, para que gobiernes la medicina. Usted sabe que hay empresas que gobiernan y tienen control de los medicamentos, hermanos. ¿Sabe usted en el mundo? ¿Sabe usted lo que significa la famosa OMS? ¿Usted sabe lo que significa eso? La Organización Mundial de la Salud. ¿Sabe que todas las naciones suministran, hermano, anualmente cierta cantidad para que ellos se dediquen al estudio de medicinas que vienen a curar enfermedades incurables? Y no lo han hecho porque es un gran negocio. Usted sabe que la medicina está en las plantas. Mi viejita era una mujer, hermano, que ella conocía muy bien las plantas. Yo recuerdo que cuando ella caminaba conmigo, o caminaba, mejor dicho, yo con ella, íbamos caminando de repente por un lugar donde había muchas plantas, en el campo, en las calles, y ella decía: mira, mijo, esta planta se llama fulana de tal y sirve para esto y también sirve para esto. Oh, mira, aquí está esta, también sirve para esto, porque ellos venían de por allá del monte, hermano, de por allá de pueblo, donde la gente posiblemente no tenía la posibilidad de llamar al doctor, pero sus ancestros se habían curado, como se ha hecho siempre con medicamentos naturales. Ya todo lo tradicional, amados hermanos, es solamente negocio y más muerte. Yo siempre he dicho que la mejor empresa que existe en el mundo, entre otras dos más que tiene que ver la comida y los cementerios, es la medicina. Son tres: la medicina y el reino medicinal tiene que ver, amados hermanos, con
con lo que el enemigo le ofreció al Señor. Le dijo, te voy a ofrecer todos los reinos del mundo. Del mundo le dijo. Te voy a ofrecer los reinos nacional. Te voy a hacer presidente de la ONU. Ja, hermano. La ONU. 1945, ¿no? Cuando se unen las naciones para defender supuestamente los derechos humanos, para que no haya una tercera guerra mundial. 55 países que levantan una organización mundial para protegerse y proteger sus fronteras y acuerdos que habían quedado después de la repartición de territorios de los que habían vencido. Hay una gran historia que hablar ahí, pero ahí hay mucho que decir, porque es exactamente la plataforma donde el anticristo vendrá a gobernar al mundo entero desde ese lugar. De esa forma será un gobernante de todo el mundo. ¿Quién gobierna hoy? ¿O quién está? ¿Por qué cree usted que no ha habido guerras, hermano? ¿Por qué cree ahorita que surgieron los cuetazos en Israel? No se armó una guerra, porque la ONU intervino. ¿Se dio cuenta de eso? Mandaron a es que usted, hermano, usted no ve nada. Entonces, mandaron a un representante de la ONU para que hablara y llegaran a un acuerdo los países, hermano, árabes e Israel. Y acordaron de hacer la paz. Temporal, momentánea. Pero nunca va a haber paz en esa región hasta que el Señor venga. Hermano, yo quiero que usted entienda que el enemigo lo lleva al Señor y le dice, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si me rindes y me adoras. Usted sabe que el dinero es un ídolo. Usted sabe que cuando adora más al dinero o busca más al dinero que a Dios, se está volviendo idólatra. El enemigo le dijo, yo tengo el secreto donde están los mejores diamantes. El diamante más grande del mundo, yo sé dónde está. Te lo voy a revelar dónde está. Aleluya. ¿Oyeron esto, hermano? No sé por qué me pasa siempre acá. Es que estoy buscando un arbí, hermanos. ¿Ya? También, ¿verdad? No sé qué le pasa a esto. Voy a tener que apagar mi celular, hermanos. ¿Verdad? El ídolo, dice el hermano, es el arbí, hermanos. Y le dice, te voy a revelar dónde están todas las piedras preciosas. Hermano, es que el reino mineral, eso es tremendo. Usted sabe que hay un reino de minerales. Usted sabe el ónice, el topacio, el berilo, el rubí, el diamante, el jaspe. Todo eso tiene que ver, hermano, con todo lo mineral. El oro, la plata, todo lo que crea riqueza. O sea, el enemigo le puso todos los reinos del mundo sobre él. Le dijo, mira todo lo que vas a tener si postrado me adoras. Eso se lo hizo al Señor. A muchos, hermanos, no quiero decir quiénes, que no están aquí, gracias al Señor, ni siquiera la más mínima parte les ofreció, y ¡pum!, se vinieron abajo. Una muchachona les guiñó el ojo, hermano, y ya, con eso se fueron del camino del Señor. Un muchachón le guiñó el ojo, le endulzó el oído y se torcieron. Ya no lograron regresar jamás. Un trabajo fuera del país, fuera del estado, fuera de tu alcance, donde tú te congregas, puede ser una razón para llevarte a un camino equivocado. No me lo malinterprete, pero tome conciencia que puede ser. Yo he visto cómo el enemigo contrata a través de las riquezas, hermano, y activa proposiciones. Más cuando tú tienes necesidad, tú dices, aleluya. Hoy sí el Señor tuvo misericordia. Hoy sí el Señor, ahora sí siento que el Señor me ama, que estoy en la lista buena del Señor. Hoy sí veo como que el Señor me toma en cuenta, porque me han ofrecido un trabajo, pero ya no puedo congregarme. ¿Me explico?
Y hermano, aquí es cuando a veces la gente fracasa porque no toma consejo de parte del Señor. Ya cuando vienen con el ministro, ya nomás vienen a decirle, pastor, fíjese que me voy a ir porque me salió un trabajo. ¿Ya para qué rayos vienen? Ya mejor no venga. Ya haga lo que tiene que hacer, hombre. Como le dijo el Señor a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer y ya. Se acabó. O sea, el consejo viene antes. Pastor, ¿qué le parece? Fíjese que me salió una propuesta. ¿Y cuál es la propuesta? Dijo, pues es que fíjese que yo, pues usted sabe, yo soy anciano aquí en el ministerio, pero me están ofreciendo una propuesta muy jugosa, pastor. Y usted sabe, pues, la necesidad, la familia, pastor, le tiran todo el rollo a uno, hermano. ¿No? ¿Y qué vas a hacer? No, pues estoy pensando en que, pues no sé, yo creo que sí voy a aceptar, hermano, por favor. Y entonces, ¿dónde? Tú tienes que entender que llega el momento cuando debes de subir al monte de la confrontación, a confrontarte a ti mismo. Hace un tiempo atrás, un joven andaba muy meloso conmigo, buscando la manera de poder recibir cierta terapia de parte de nosotros, hermano, y consejería también espiritual. Y cuando yo miré que él simplemente estaba utilizando como un aliciente lo que era la consejería y lo que era también el consejo espiritual, yo tuve que frenarlo y decirle, no puedo seguir contigo porque tú tienes un psicólogo y tienes un consejero y no me voy a meter en su trabajo. Le cancelé todo lo que tenía que ver con consejería de parte mía. Y le dije, ¿sabes por qué? Te lo voy a cancelar. Le dije todo. Porque me he dado cuenta que tú solamente utilizas eso para poder seguir en el mismo estado, en la misma situación. Y no vas a cambiar. Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque muchos buscan un consejo buscando aprobación. Y no se trata de buscar un consejo sin que tengas que confrontarte a ti mismo. Tuve que sentarme y decirle, mira, tú te llamas fulano de tal, ¿qué edad tienes? Tal edad. Ok, perfecto. Te voy a revelar una situación tuya y un secreto que tú no has visto. El día que tú te confrontes, y le dije su nombre, su apellido, su edad, vas a empezar a tomar tu camino de nuevo. Porque tú no puedes pretender proyectarte, hermano, en Dios o en la vida si no aprendes a controlarte a ti mismo. Diga conmigo amén. Tener dominio de mis ambiciones, tener dominio de mis sueños, tener dominio de mis anhelos, tener dominio de mis decisiones, hermano, que a veces son decisiones tan fuera de lugar que no se entiende, hermano, a veces por qué se toman esas decisiones. Y la gente tiene que saber que de alguna forma u otra tiene que confrontarse a él mismo, porque se lo va a llevar a su casa. Mire, hermano, aquí yo puedo predicar el mejor mensaje, darle el mejor consejo, y usted se va a ir a su casa y va a seguir con usted mismo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. ¿Sí? Yo siempre he dicho, hermano, que ese texto que dice el proverbio, cuídate de la que duerme de tu lado, está fuera de contexto. Muchos dicen, ay, es la mujer, hay que cuidarse, no vaya a ser que le encaje un cuchillo y le robe el dinero, que pase, ¿no? No, cuídate de tu alma. Cuídate de la que duerme siempre contigo, porque tu alma está viciada a lo malo. Tu alma tiene ambiciones sin sentido. Tu alma tiene, ¿ya se dio cuenta usted, hermano, que cuando usted vino allá, perdón, con todo respeto lo digo, de su rancho, de su pueblo, de su ciudad, donde usted venga, de la incuria, de la alta, de la baja, de la tercer nivel, cualquier nivel donde usted haya venido, y viene supuestamente a la tierra prometida de Estados Unidos, se tiende a volverse gringo? ¿Ya se dio cuenta, hermano? A muchos hasta el español se les olvida. Usted no se ha dado cuenta. Yo he conocido personas, hermano, tan increíblemente que ellos tienden a tener ese tipo de situaciones traumáticas, hermano, que empiezan a actuar como si fueran gringos. Miren, número uno, adoptan la cultura gringa siendo latinos, y los gringos dicen, usted no es gringo, usted es latino. Y tienen razón, porque aunque vivan en Estados Unidos y hayan nacido en Estados Unidos, su cultura es de origen latino, cualquiera que sea.
Mexicano, centroamericano, suramericano, usted no debe de olvidar sus raíces de donde usted viene. El español no se le debe de olvidar, porque los que hablan inglés en realidad son los güeros, los gringos de Inglaterra. Aunque no me diga amén. Pero la gente tiende, hermano, a tener ese tipo de situaciones que empiezan a querer actuar como gringos aquí en la tierra. En Estados Unidos se les olvidó de dónde vinieron ya. Y le quiero comentar esto porque quiero que lo sepa. Cuando usted vivía allá en su pueblito, hermano, o en su ranchito, yo recuerdo cuando nosotros vivíamos en una casa muy humilde, donde yo vengo, mis padres tenían, pues no estaban ni mal ni peor. Siempre vivimos en casa propia, gracias al Señor, por la gracia y la misericordia del Señor. Y mis padres tenían cierta bendición de poder haber trabajado y haber obtenido cierta riqueza y también algunas heredadas, hermano. Para darle una idea más o menos, no éramos que qué barbaridad, pero ni tampoco vivíamos que qué barbaridad, pero no nos faltó nada, gracias al Señor. Por lo menos no anduvimos rentando. Pero lo que yo le quiero decir es que hay gente que lamentablemente allá en sus países, hermano, vivieron en un ranchito, una chocita. Otros en una casa moderada. Y cuando vienen a Estados Unidos, abren un negocio, emprenden un trabajo, les va bien. De repente compran un carro. El carro camina y está bueno. Les costó $30,000 el carro. De repente pasó un año o dos, dicen, ya me enfadé de este carro. Creo que me quiero comprar mejor uno de 60,000. Y el de 60,000 hace lo mismo que el de 30,000. Y estoy hablando de números elevados, hermano. Porque ahorita un carro es increíblemente cómo están de caros. De repente dice, ya no tengo por qué vestirme como me vestía allá, y tiene mucha razón, porque ahora vive en un área metropolitana y el vestuario tiene que ser un poco distinto al de por allá. Tiene mucha razón. Ahora, si a usted le gusta vestirse tradicionalmente hablando, no hay ningún pecado en ello, en lo absoluto. Usted tiene toda la libertad de hacerlo. Sin embargo, cuando usted logra comprarse un traje bueno, de repente dice, este ya no me gusta, me voy a comprar otro. ¿Sabe qué le quiero decir? Que hay una gran insatisfacción en el corazón del hombre siempre. Logras obtener algo, ya tuviste algo y dices, ahora quiero algo mejor. Y mejor, y mejor. Y cuando tengas lo otro, vas a querer algo más. Y es cuando el enemigo te agarra. Porque tarde o temprano el Señor va a permitir que subas al monte de la confrontación, donde el mismo diablo te hará proposiciones, como se las hizo a Jesús, que tienen que ver con riqueza, con tal de rendirle tu adoración a la riqueza y no al Señor. Ay, hermano, quisiera decir mucho en este punto, pero mejor se lo dejo ahí. ¿Qué le parece? Terminemos con el quinto monte. El monte de Lucas 22:39. Vaya conmigo, por favor. Y este monte es un monte que todos tenemos que practicarlo. Subamos al monte de Dios. Había un coro antes muy bonito que decía, ven y subamos al monte de Dios, a la ciudad del gran rey, a la ciudad del gran rey, a la ciudad del gran rey. Ven y subamos al monte de Dios. Ya no me acuerdo del resto. ¿Ya lo tiene? Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte. ¿Qué dice? Hermano, cuando tú ves al monte de los olivos, quiero que me entiendas que cuando la Biblia habla del olivo, está hablando de la unción. ¿Por qué falta la unción en la iglesia? ¿Por qué falta la unción en la iglesia? Porque la iglesia no ha subido al monte de la oración. No toma tiempo para orar. Tiene tiempo para trabajar, para estar con su familia. Tiene tiempo para viajar. Tiene tiempo para ir a comer, para relajarse. Pero para orar no tiene tiempo. Y el monte de los olivos es el monte de la unción, donde surge la unción.
Cuando apresaron al Señor, dice la Biblia que el Señor estaba orando en ese monte. Había muchos olivos ahí en ese monte, y dentro de ese monte había un huerto que se llamaba Getsemaní. El término Getsemaní viene del hebreo y significa prensa de aceite. De manera que usted puede entender que el monte de los olivos está invitando a que se suba a la prensa para que sea machacado el olivo, para que surja el aceite. ¿Cómo va a surgir? A través de la oración. ¿Cómo quiere estar ungido si no ora? ¿Cómo quiere que Dios lo respalde haciendo descender fuego del cielo si no hay oración? ¿Cómo va a poder prevalecer ante las proposiciones del diablo, hermano, que le va a enamorar con riqueza y con gobierno, con poder, si no hay una vida de oración? Por eso, hermano, es como para reírse, pensar o pretender que si usted se congrega en una iglesia, a menos que sea por razón de fuerza mayor, no haga planes para ir al monte, hermano, al retiro, a buscar, ya sea el monte, hermano, el monte Carmelo, el monte de la confrontación, el monte, hermano, del Sinaí, o cualquier monte, hermano, que tenga que ver con la manifestación del Señor. ¿Cómo voy a dejar yo la oportunidad de subir al monte, hermano, a ver una manifestación gloriosa del Señor y ver cómo Dios opera? Cuénteme sus experiencias, yo le puedo contar las mías, hermano, y le motivo a que busquemos del Señor juntos, porque las experiencias son para aquellos que estemos dispuestos a subir a los montes. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber el monte de la oración. Es el monte de los olivos, donde se sube a la prensa a quemar o a sacar, a machacar el aceite, para que de esa manera se pueda sentir la unción. La unción, hermano, no se puede falsificar. La unción no se puede clonar. La unción no se puede imitar. Hay gente, hermano, que ha estado por acá. Una vez escuché una persona predicar aquí y a mí me llamó mucho la atención porque hacía lo mismo que hacen otros predicadores. Y se movía igual que otros predicadores, hermano. Y decía las mismas palabras que otros predicadores. Y yo desde luego pues entiendo que cuando un predicador es joven tiene que aprender. Pero a veces muchos tienden a imitar, cuando lo primero que deben de entender es que lo primero que tiene que imitarse es aprender a subir al monte, a los montes de Dios. Especialmente el de la oración. Para que el Señor pueda en esa prensa prensarte cada vez más. Y prensarte, hermano. Y aunque los enemigos vengan a buscarte, tú estés en la prensa del aceite, hablando con el Padre Celestial, hablando con el Dios del cielo, y vas a mirar la gloria del Señor, la manifestación de Dios en tu vida en todos los ámbitos. Cuando el Señor llame a la intimidad, te llamará como un íntimo y te revelará, hermano, la palabra profética, el rema de la palabra escrita, te revelará el misterio de la gracia. Se manifestará, bajarás y pelearás con autoridad en contra de los endemoniados y deshacerás toda obra del diablo. Pero alguien que no se mueve en autoridad no tiene la pasión para poder ni predicar, ni orar, ni permanecer en el evangelio. Pero cuando tú aprendes a subir al monte, Dios empieza a elevarte a un nivel superior, hermano, para que veas de una forma diferente en el reino del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Póngase de pie, damos gracias a nuestro Dios eterno. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. Bendito sea Dios. Ven y subamos al monte de Sión. Es un salmo, si no me equivoco. No lo vamos a cantar, no te preocupes. Nomás oremos, hermanos,
y pensemos. Hay que subir al monte, hermano. ¿Quieres ver la gloria del Señor? Es para ti. ¿Quieres ver la manifestación, hermano? La transfiguración es para ti. ¿Quieres ver el respaldo de Dios? Cómo el Señor avergüenza a otros, hermano, cuando te mueves en autoridad. Es para ti también. Tienes que moverte como Adán, como Moisés, como Elías, en autoridad. ¿Quieres ser comisionado? Sube al monte. ¿Quieres servir al Señor? Sube al monte. En el valle no hay comisión. En el monte es cuando el Señor da las comisiones. Aún en el monte de los olivos el Señor les dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No les dio la opción, les mandó. Y esa iglesia somos nosotros, hermanos. No es una opción, es un mandamiento de parte de Dios. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos y enséñenles lo que tienen que guardar. Pero eso es en el monte, hermano. En el valle no hay comisiones. En el valle solamente hay desiertos que atravesar. Hay valles de sombra de muerte. Hay valles, hermano, donde se van a levantar los enemigos. Pero en el monte tú vas a ver la gloria del Señor. Por eso cuán importante es subir a ese monte glorioso. Levante sus manos al cielo. Oremos al Dios eterno y digámosle: Padre, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Llévame a ese lugar santísimo. Llévame a ese monte glorioso. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu manifestación, Padre celestial. Quiero ver una manifestación. Quiero ver el testimonio de mi fe. Quiero que me uses. Quiero vivir y caminar en autoridad. Que cuando el enemigo venga a proponerme, el enemigo venga a quererme contratar, Señor, yo tenga la fuerza y la autoridad de poder decirle: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Vamos, levante su voz y dígale: Señor, aquí estoy. Yo voy a subir a ese monte. Yo voy a subir a ese monte, Señor. Yo voy a ir y miraré tu gloria, sanidades, milagros, respaldo. Miraremos el fuego que desciende, llenura del Espíritu Santo. Seremos comisionados, pero no será en el valle, Señor. Por eso hoy subimos a ese monte, el monte de los olivos, donde se derrama el aceite, donde se saca el aceite, Señor, donde se saca el aceite para el fuego, donde se saca el aceite, Señor, para el alumbrado, donde se saca el aceite de la unción, que rompe, que pudre todo yugo, Señor. A ese monte queremos ir, oh Dios. Provoca el espíritu de tu pueblo, Señor. Provoca el espíritu de tu pueblo, Señor eterno. Abre los ojos. Abre, oh Dios. Aún como le dijiste a Moisés: quítate ese viejo caminar. Quítatelo, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo, es tierra santa. Aún, Señor, lleva a tu pueblo a un nivel sobrenatural, donde tu pueblo pueda mirar la manifestación gloriosa. En esta hora, en el nombre de Jesús, extiende tu manto de poder. Extiende tu manto, Señor, y cubre, oh Dios, a este pueblo y despierta el espíritu. Aviva el fuego en este pueblo, Señor. Aviva el fuego. Avívalo, Señor. Manifiéstate así como a Pedro, Jacobo y Juan. Que cuando leamos tu palabra se haga rema la ley. Que cuando venga la unción profética podamos escuchar tu voz hablándonos, Señor. Que cuando tengamos que conocer la gracia
sepamos que estamos en un tiempo de gracia extraordinaria, gloriosa, la cual nos has dado en una combinación profética y de ley. Súbenos, oh Dios, a ese monte. Súbenos a ese monte espiritual. Súbenos, Dios, aunque tengamos que pelear con enemigos. Súbenos, oh Dios, para ser vencedores. Y levanta, Señor, a este pueblo. Y despierta hoy, abre los ojos. Ábrelos. Y enciéndelos, Señor, de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta noche. Aleluya, dígale. Yo vengo al lugar más alto del Cordero. Al yo soy. Levante sus manos y toquemos la gloria. Hermano, elevémonos por un momento más al monte del Señor. Estamos en el monte de los olivos. Estamos en el monte de la unción. En este momento estamos en el monte Oreb, frente a la presencia gloriosa del Dios del cielo. Hable con el Señor. Aleluya. Yo entro al lugar más alto a través del Aleluya, sí, amén. Y vengo. Vamos, levante su voz. Preséntese. Dígale, aquí estoy, Señor. Aquí está tu siervo. Aquí está tu sierva. Dios, te adoro. Santo, santo. Declarémoslo, declarémoslo. Y la presencia del Señor se desata. La unción del Santo empieza a fluir. Cuando la unción de Dios desciende, hay milagros, hay sanidades, hay liberación, hay transformación. Háblele. Santo Dios. Pues tu nombre es